Hoy día les quiero agradecer a todos los que se están conectando. ¿Se escucha? Sí. Sí, señor, sí se te escucha. Ya. Y les traigo hoy día un tema que es un tema bastante importante y es una de las enfermedades más frecuentes que nosotros podemos encontrar en neurología y neurocirugía veterinaria, y trata acerca del manejo clínico y quirúrgico de la hernia discal extrusiva en caninos. ¿Sí? Yo soy el doctor Danilo Barca, soy médico veterinario de Chile, vivo en la sexta región de Chile, en la región de O'Higgins, y me dedico al ámbito de la cirugía. Principalmente hago ortopedia y neurocirugía veterinaria. Trabajo en una clínica que se llama San Vicente, de una ciudad al sur de Rancagua, y esta charla está dirigida a colegas que se dedican a la medicina, están incursionando en el ámbito de la neurología y quieren aprender un poco acerca de cómo manejamos estos pacientes que a veces nos llegan derivados o atendemos por esta enfermedad que es bastante compleja, ¿ya? Los objetivos de la charla son, primero, comprender la fisiopatología, ¿ya? La terminología que utilizamos nosotros en neurocirugía y en neurología veterinaria, comprender el diagnóstico, las opciones de tratamiento que nosotros tenemos para tratar esta enfermedad discal y además, de acuerdo a eso, entender un poco el pronóstico según las opciones de tratamiento que nosotros elijamos. Siempre el pronóstico es un poco complicado porque los dueños esperan como que el perro camine, y claramente la posibilidad de caminar limita las posibilidades que nosotros tenemos a la hora de poder ofrecerle al propietario las posibilidades, ¿ya? Y también hay un tema económico detrás que es importante cuando ellos hacen una inversión que en neurocirugía normalmente son costos elevados. Ellos esperan también la información clara de parte de nosotros. La terminología que utilizamos, primero hablar un poco de algunos términos. Yo no voy a ahondar en el examen neurológico mucho porque ayer Oscar lo expuso de una manera magistral y pienso que quedó bastante claro, y no es el objetivo tampoco de esta charla. Con respecto a la plegia, la parálisis, la podemos definir como la inhabilidad que nosotros tenemos para mover alguna parte del cuerpo, ¿sí? La paresia es la pérdida parcial de la función motora voluntaria. Ambas se diferencian en que en la parálisis nosotros vemos a nuestro paciente sin mover ningún músculo de la parte que está paralizada. A veces se puede confundir ambas, sobre todo cuando son animales paréticos no ambulatorios, pero debemos hacer algunas tips para poder diferenciar ambos. La ataxia se define como una falla en la coordinación del movimiento y utiliza para el movimiento, el cuerpo utiliza para coordinarse varios sistemas, entre los cuales cuando se afecta la ataxia puede verse representada por una ataxia de tipo proprioceptiva, una ataxia de tipo vestibular y una ataxia de tipo cerebral. La ataxia proprioceptiva es aquella ataxia que nosotros tenemos normalmente en la enfermedad de disco intervertebral, es aquella ataxia que también le llaman espinal, en la cual se ve interrumpida la vía de comunicación entre los receptores y los centros superiores encefálicos que procesan esta información y hacen que el animal pueda corregir la postura que nosotros le estamos modificando. Ya. La propriocepción, entonces, es la percepción de dónde se encuentran nuestras partes del cuerpo sin necesidad de que nosotros estemos mirándolas. Si yo muevo mi pie, lo coloco en algún lugar, sé perfectamente cómo está ubicado porque existen receptores a nivel de las articulaciones que están testeando, sensando constantemente esta información y la están llevando hacia los centros superiores para que sea procesada. Con respecto a la paresia, hay varios tipos de paresia, o al menos unos dos o tres tipos. El primero, este que tenemos acá, el cocker que tiene arriba a la izquierda, es un animal que evidentemente presenta una debilidad, ¿cierto?, de su tren posterior en este caso. Por lo tanto nosotros lo vamos a clasificar como un animal con una paraparesia. Para significa miembros posteriores, y además hay una mezcla en él de ataxia, ¿cierto?, gatillada también por la misma patología, probablemente un problema de tipo
toracolumbar quizás. En neurología, en enfermedades espinales, es bastante difícil encontrar ataxias puras o paresias puras, por lo tanto siempre aquí vemos una mezcla de ataxia y paresia al mismo tiempo, porque la médula espinal es un órgano que es bastante pequeño y cuando se ve afectado una gran parte de él en relación a su tamaño, ¿sí? Podemos tener, como arriba a la derecha, un perro que para manifestar su movimiento voluntario necesita apoyo, ¿ya? Y que no se preste para confusión a veces cuando vemos estos animales, como el de abajo, el bulldog francés negro, que nosotros lo podemos ver quizás como un perro que está con una parálisis, pero podemos observar que en su patita derecha él logra manifestar algún movimiento voluntario, ¿sí? Es importante que nosotros, cuando estudiamos a estos animales en la consulta, siempre que tengamos dudas, hagamos esto que están haciendo ahí, que es prestar el soporte adecuado para que el animal pueda manifestar y mostrarnos la posibilidad que él tiene de presentar un movimiento de tipo voluntario. La importancia es que entre una paresia y una plegia, una parálisis total, ¿cierto?, de los miembros posteriores o anteriores, o como sea, los pronósticos a veces pueden cambiar bastante. La parálisis o plegia lo definíamos como la imposibilidad de manifestar un movimiento voluntario por parte del paciente, como el beagle que se ve al lado izquierdo, ¿sí? Está en una postura típica de un animal parético. Además, podemos observar que tiene una rigidez en sus miembros, ¿cierto? Y normalmente esa rigidez está asociada a una afección de la motoneurona superior, ¿cierto? Y en este caso podría probablemente ser un problema de tipo toracolumbar, o sea, columna toracolumbar, que es un segmento de conexión entre la intumescencia braquial y torácica. Este otro perro de la derecha es un bulldog francés que presenta una evidente falla neurológica en sus miembros delanteros. Si nosotros lo ponemos de pie, no hay término medio aquí, es un perro que tiene una parálisis de sus manos, de sus miembros anteriores, y esta parálisis de los miembros anteriores la definimos como una braquiparesia, una enfermedad que en este caso probablemente es causada por una enfermedad de tipo cervical. Y si se dieron cuenta en el video, los movimientos que él presentaba en los miembros posteriores eran con una debilidad, ¿ya? ¿Lo ven? Eso significa que hay una paresia también en los miembros posteriores y una braquiplegia en los miembros anteriores. ¿Sí? Eso es totalmente posible de observar. Con respecto a la ataxia se puede presentar de tres maneras principalmente. La primera es una ataxia de tipo propioceptiva, una ataxia espinal, como el perro blanco que tenemos acá. Él tiene, si se dan cuenta, una incoordinación de 4 miembros, por lo tanto lo definimos como una tetraataxia, ¿ya? Podríamos pensar que este perro podría llegar a tener una afección de tipo encefálica, pero si nosotros evaluamos los pares craneanos de este perro, nos podemos dar cuenta que su estado mental es normal, su reflejo de la cara, ¿cierto? También están todos normales, por lo tanto, descartamos que sea un problema cefálico y como causa de una tetraataxia estaríamos pensando en que este perrito tiene una falla a nivel del segmento cervical, lo más probable C1 C5. Tiene una debilidad un poco de tren posterior y una marcha rígida hipermétrica en los miembros anteriores. Hipermétrico significa que da pasos más largos de lo que debería dar. Este otro paciente de la derecha, lo podemos ver al caminar hacia allá, tiene una incoordinación de sus 4 miembros, tiende a abrir un poco las piernas y cuando gire hacia nosotros, vamos a ver que su cabeza está girada, ¿cierto?, hacia el lado derecho, y esto es algo que podemos observar en los problemas de tipo vestibular, por lo tanto esta ataxia la definimos como una ataxia vestibular. El paciente de abajo, ¿ya? El perro negro este tiene una marcha que la definimos como totalmente hipermétrica en los 4 miembros, ¿sí? Más que mareado, ¿cierto? Se encuentra como marchando, y es lo que nosotros vemos normalmente en ataxia de tipo cerebelar, que también pueden estar acompañadas a veces
de algunos movimientos de tipo tremoroso en los miembros, pero también puede presentarse de esta manera más pura, ¿ya? Las diferencias clínicas entre motoneurona superior y motoneurona inferior, cuando se ven afectadas estas distintas partes, se pueden presentar en cuanto a función motora, muscular, reflejos espinales y la atrofia muscular que presenta el paciente. La primera posibilidad, perdón, lo primero que nosotros podemos ver es la falla en la función motora, ¿sí? En cuanto tenemos afectada la motoneurona superior, que es la neurona de conexión de los miembros con los centros superiores encefálicos, se presenta paresis o parálisis, y cuando tenemos afectada la motoneurona inferior, también se puede provocar paresis o parálisis. El tono muscular, cuando se afecta la motoneurona superior, como el Beagle que vimos en las diapositivas anteriores, el perro presenta un tono espástico de los músculos, mientras que cuando se afecta la motoneurona inferior, el animal presenta un tono flácido, disminuido, debido a que los músculos quedan denervados. Con respecto a los reflejos espinales, estos se pueden encontrar normales o incrementados cuando se afecta la motoneurona superior y disminuidos ausentes cuando se afecta la motoneurona inferior. La atrofia muscular en motoneurona superior es lenta por desuso del miembro, no por pérdida de la inervación, y por lo tanto es una atrofia que ocurre en un periodo largo de tiempo, y es una atrofia un poco más como rígida, fibrosa de los músculos. Y la motoneurona inferior, cuando se afecta, produce una atrofia de tipo neurogénica, que es muy rápida y empieza a ocurrir ya en horas en que ocurre la lesión de la motoneurona inferior. Con respecto al diagnóstico clínico, es muy importante porque tiene objetivos claros que son, primero, determinar si el problema es neurológico. Es común que cuando nosotros nos derivan un perro que es supuestamente neurológico, muchas veces son perros que presentan patologías ortopédicas. Entonces nosotros, como en el examen neurológico, debemos realizar ciertas pruebas que nos permitan diferenciar que efectivamente el paciente que nosotros tenemos enfrente a nosotros es un animal con una afección tipo neurológica, ¿sí? Otro objetivo es neurolocalizar. El diagnóstico de neurología es de tipo neuroanatómico. Nosotros no diagnosticamos enfermedades al hacer el diagnóstico clínico, diagnosticamos sitios de lesión, porque, por ejemplo, si yo tengo una hernia toracolumbar, me puede llegar a provocar la misma signología que un tumor ubicado en la misma zona torocolumbar entre T3 y L3, ¿cierto? Por lo tanto, yo defino que hay una síndrome espinal, por ejemplo, T3, L3, o cervical, C1, C5, y lo vamos a ir viendo después, pero primero tenemos que neurolocalizar, o sea, decir qué parte de nuestro paciente está afectada. También debemos ser capaces de evaluar la severidad del déficit neurológico, ¿sí? O sea, debemos ver al animal y saber si nos encontramos frente a un animal que está en estado de urgente atención o debe ser tratado con más calma. Debemos identificar el problema que presenta, determinar, de acuerdo a nuestros exámenes complementarios, cuál es el tratamiento más apropiado para abordar esta patología, y predecir el pronóstico, ya que al propietario es algo que le importa mucho, porque de eso depende muchas veces que el animal siga con vida o no. En este video podemos ver un paciente que es derivado por una patología lumbosacra. Sí, fue derivado no por un colega, no lo hago con la intención de poner nada, simplemente un caso, algo que nos sucede. El paciente me lo deriva porque pensaban que tenía un problema en columna, ¿sí? Tiene una marcha hipométrica, pasos muy cortitos. Normalmente estas marchas hipométricas están relacionadas con patologías de tipo ortopédica, más que de tipo neurológico, ¿ya? Y podemos ver que el animal no tiene mayor incoordinación al caminar, más que nada presenta como un dolor o una molestia, ¿sí? Por lo tanto, decidimos hacer algunas pruebas neurológicas. La básica es la prueba de la desituación de los miembros, una prueba proprioceptiva consciente, y vemos que el perro corrige la posición de manera instantánea, por lo cual con esta pequeña prueba ya descartamos o en gran medida que el animal presenta una patología neurológica asociada a la columna, ya que con el nivel de la supuesta ataxia que el perrito presenta, debiera tener al menos una alteración perceptiva, ¿sí? No, en estos casos no hacemos prueba de reflejos porque el perro está marchando normal, tiene una marcha
perdón, no normal, pero tiene movilidad voluntaria, por lo tanto los reflejos están presentes, la sensibilidad probablemente también lo esté. Lo llevamos a este otro video donde se ve el mismo perro, nos sigue dando señales de que es un animal no neurológico. Si pueden ver aquí, él va al pasto y orina de manera voluntaria, ¿cierto? Por lo tanto, un animal que se encuentra con un grave compromiso espinal a ese nivel también normalmente presentan algunos déficits en la vejiga, ¿ya? De vaciamiento. Lo sedamos, lo llevamos a la mesa de examen y vimos que tiene una patología ortopédica, que es una ruptura del ligamento cruzado anterior, bilateral, ahí está la otra pierna previo a la cirugía, que terminamos corrigiendo con una técnica de reemplazo de ligamento y el perrito hoy día está en buenas condiciones, ¿sí? Entonces, la percepción es una prueba, es la percepción consciente, digamos, la que nosotros nos importa mucho evaluar en los animales que presentan una, perdón, que presentan una patología de columna. Una de las principales cosas que nosotros hacemos es probar la situación de las almohadillas plantares. Ponemos los miembros doblados hacia posterior y esto nos comprueba a nosotros la integridad de todo el sistema desde el receptor hasta desde la parte sensitiva hasta la parte motora, ¿cierto? Entonces, esto nos da información acerca de los receptores proprioceptivos que se encuentran en las articulaciones y que detectan la posición anormal de las almohadillas. Nos comprueba la integridad del tracto espinotalámico, que es una neurona que se encarga de llevar la información desde la intumescencia pélvica hasta el tronco, en donde hace un tipo de sinapsis y termina con otra neurona en la corteza somatosensorial del lado opuesto. Entonces, cuando nosotros y probamos que la integridad de todo este tracto que se llama nervio periférico, médula espinal y encéfalo están en buenas condiciones. Entonces es una prueba muy importante en patologías neurológicas. La nocicepción es otra prueba importante, muy importante porque normalmente nos marca el pronóstico del animal, sobre todo en patologías espinales, y corresponde a la percepción del dolor superficial o profundo. La percepción del dolor superficial la comprobamos realizando una prueba, comprimiendo la almohadilla plantar, y el animal debe manifestar una molestia, ¿cierto? Cuando nosotros se lo comprimimos y por lo tanto él se tiende a mirar la patita como se ve en la diapositiva. Perdón. La percepción del dolor profundo es una prueba un poco más, en la cual debemos hacer un poco más de fuerza y normalmente probamos la compresión de una falange con un aparato, con una pinza, para la cual el animal normalmente reacciona con un quejido, con una mueca, con alguna molestia, o si se trata de un gato, incluso nos puede llegar a morder. Si nosotros tenemos percepción de dolor superficial, no hacemos percepción de dolor profundo porque es obvio que ya el animal la tiene, ¿ya? En cuanto a los sitios de las lesiones, la médula espinal la podemos dividir en una, dos, tres, cuatro partes. La columna cervical, que es el segmento C1, C5, que conecta, ¿cierto?, el resto de la médula espinal con los centros superiores. Tenemos el segmento C6, T2, desde donde se originan los nervios que van al plexo braquial. Luego tenemos el segmento tóraco-lumbar entre T3 y L3, que es un segmento de conexión con la intumescencia pélvica, y el segmento L4-C3, que es de donde emergen los nervios que van a las piernas, ¿cierto?, y a la zona perianal y perineal. Nosotros nos vamos a abocar en esta charla a hablar un poco de los segmentos C1, C5, C6, T2, y la diferencia de ambos es que en el segmento C1, C5, la afección que ocurre en los miembros anteriores, normalmente observamos motoneurona superior, déficit de motoneurona superior, y en los miembros pélvicos podemos observar déficit de motoneurona superior también. Cuando se afecta la intumescencia braquial, que está entre los segmentos C6 y T2, los déficits se encuentran
son de motoneurona inferior y los miembros pélvicos son de motoneurona superior. Con respecto a la localización y la signología de las lesiones espinales, podemos diferenciarla en los 4 segmentos, como el segmento C1-C5. En este segmento el estado mental se encuentra de manera normal, no hay alteraciones a nivel mental ni tampoco de pares craneanos. Las posturas a veces se encuentran un poco alteradas porque el animal no está cómodo, ¿cierto? Hay un dolor, una molestia. La marcha, en el segmento C1-C5, puede el animal presentarse con una tetra, paresia o con una hemiparesia. Las reacciones preconceptivas se pueden encontrar alteradas en los 4 miembros o ipsilateralmente al lado de la lesión. Y los nervios craneales se pueden encontrar se pueden encontrar de manera normal, al igual que los reflejos espinales, y podemos observar la presencia o ausencia a veces de hiperestesia espinal a nivel cervical. Con respecto al segmento C6T2, el estado mental se puede encontrar normal, la postura del animal se ve afectada, la marcha también, al igual que la vez anterior, se puede encontrar con tetra, hemi, paresia. La hemiparesia o hemiplegia dependen del lado de la lesión, del lado de la columna que se vea comprometido, si es derecho o izquierdo, ¿cierto? Y ese déficit es ipsilateral al lado de la lesión. Si el perro tiene una hernia cervical desplazada hacia el lado derecho, los déficits se van a percibir, se van a observar en el mismo lado derecho. Las reacciones preconceptivas se pueden encontrar alteradas en los 4 miembros o ipsilateralmente al lado de la lesión, y los nervios craneales se pueden encontrar normales o afectados por un síndrome de Horner, ya que vamos a ver en una diapositiva posterior que se integran algunos centros ahí que envían un nervio, que es el nervio que va a inervar con tono simpático algunos órganos superiores. Con respecto a los reflejos espinales, se pueden encontrar alterados en las extremidades anteriores y normales en las extremidades pélvicas, y puede presentarse hiperestesia espinal, así como también puede estar ausente eso. Es importante definir el score neurológico de nuestros pacientes, ya que cuando nos llegan nosotros a consulta, nosotros debemos saber cómo este animal nos llega, con qué posibilidades de volver a recuperar la movilidad, y poderlos clasificar y también seguir su evolución con el tratamiento que nosotros hacemos. Entonces, esta escala, hay varias escalas, o al menos un par más que son como comunes. Esta es la escala de Mathisen modificada, y es la que a mí me gusta porque es bastante simple y clasifica al paciente entre un grado 0 a un grado 5. Pueden encontrarla en ese paper que está ahí, que se llama Spinal Fractures and Luxations en perros y gatos. Y el perro que está en grado 0 no tiene ningún déficit de tipo neurológico ni de dolor, hasta un perro que es grado 5, que tiene muy mal pronóstico, que ya ha perdido el dolor profundo y la sensibilidad profunda, perdón. Con respecto a la estructura del disco intervertebral, el disco intervertebral es una estructura conformada principalmente. La primera es el anillo fibroso, que rodea a un núcleo pulposo. Este anillo fibroso tiene una estructura lamelar que está conformada por fibras de colágeno dispuestas en forma entrelazada, como una red, ¿cierto? Distintas posiciones que nos dan como una estructura de tipo como de malla, ¿cierto? Que envuelve al disco, al núcleo pulposo. El núcleo pulposo es un material tipo gel que está conformado principalmente por glucosaminoglicanos, que su función principal es absorber agua y manejar este disco de manera hidratada. Este núcleo pulposo hace que las vértebras se encuentren separadas y transforman las fuerzas compresivas de la médula espinal en una fuerza tensil que sostiene, ¿cierto?, el anillo fibroso del disco intervertebral, haciendo que en conjunto con las otras articulaciones vertebrales, como las articulaciones de las carillas articulares, ¿cierto?, y los ligamentos que se presentan longitudinal, dorsal, ventral, a una estructura que es bastante estable y móvil a la vez. Siguiendo con la estructura, podemos ver que anatómicamente un disco de un perro no condrodistrófico como el de la derecha versus un perro condrodistrófico a la derecha son bastante distintas, ya que
el núcleo del perro no controdiestrófico, el núcleo pulposo, se encuentra hidratado hasta cierta edad, de manera, se encuentra sano, digamos, pero el perro controdiestrófico, este núcleo pulposo sufre una alteración, una metaplasia, una transformación, ¿cierto?, hacia un material que es similar a un cartílago, ¿ya? Por lo tanto, pierde agua el núcleo pulposo, incluso termina calcificándose y perdiendo sus características a la compresión, por lo cual tiene la tendencia a presionar el anillo fibroso en la parte dorsal, perforando el ligamento longitudinal dorsal también, y excluyéndose, saliéndose hacia el canal medular y provocando una compresión y un daño traumático de la médula espinal, que es lo que nosotros vemos en los pacientes que nos llegan afectados. Con respecto a la degeneración Hansen tipo 1, es la que vemos aquí, ¿cierto? La degeneración Hansen tipo 1 puede provocar una herniación, una ruptura o una extensión del núcleo pulposo a través de un desgarro del anillo fibroso. Tiene que haber una ruptura del anillo para que pueda salir hacia arriba. El material del núcleo pulposo sale porque se encuentra normal, está degenerado y por lo tanto, como yo les decía, es incapaz de tolerar normalmente las fuerzas compresivas porque se ha mineralizado y ha perdido todas sus propiedades. En la foto superior vemos cómo un núcleo pulposo se extruye hacia el canal medular. Este es un corte sagital, ¿cierto?, en donde se ve el disco comprimiendo la médula y recluyéndola a un espacio bastante pequeño para provocarle todos los daños que nosotros vamos a ir conversando, ¿sí? Abajo se ve cómo el núcleo pulposo destruye el ligamento longitudinal ventral, lo perfora, y sale ese núcleo calcificado hacia el canal medular, provocando las alteraciones medulares. La proporcionalidad del daño que la médula espinal recibe es de acuerdo a la cantidad de material que se hernia y con qué velocidad lo hace. Si nosotros tenemos una extrusión que sea muy rápida, esa extrusión va a provocar un daño muy rápido también con alta velocidad y va a impactar la médula espinal y la va a dañar mucho. Mientras que si es una extrusión lenta, esta extrusión va a hacer que la médula se pueda ir adaptando a la compresión porque tiene una plasticidad intrínseca a ella y logra, ¿cierto?, a veces mantenerse sana o relativamente sana con extrusiones bastante grandes de núcleos pulposos. La degeneración Hansen tipo 2 es una degeneración que es más crónica, es una hernia en la cual se ve afectada la parte dorsal del anillo fibroso, el cual se hipertrofia, protruye hacia el canal medular y provoca una compresión de la médula espinal y sus raíces nerviosas. Es una injuria tipo hematoma de la médula espinal crónica, y el dolor ocurre tanto por el dolor al presionar las meninges como por un estiramiento y desgarro del anillo fibroso y del ligamento longitudinal dorsal, que provocan, ¿cierto?, ya que estos ligamentos y estas estructuras son inervadas y se provoca el dolor que nosotros podemos ver manifestado normalmente en algunas crisis que sufren estos animales, ¿ya? Ahí se ve un núcleo pulposo, una hernia Hansen tipo 2 que está presionando la médula espinal. La exclusión de disco intervertebral provoca una afección mecánica y vascular y puede llegar a causar plegia o paresia aguda porque produce una enfermedad de tipo compresiva, ya que comprime la médula espinal, provoca una enfermedad contusiva con o sin laceración, porque a pesar de que nosotros quizás no lo entendemos mucho, este núcleo pulposo sale con una velocidad y golpea la médula. Entonces también provoca un golpe que puede dañar mecánicamente a la médula espinal. Esto también provoca una enfermedad vascular, ya que se altera la vasculatura, ¿cierto?, al comprimirse, y se altera la perfusión de la médula espinal, se altera el flujo arterial, se limita el drenaje venoso y se ocurre un daño axonal a la mielina debido a la acumulación también y al mantenimiento de un metabolismo de tipo anaeróbico que produce algunas sustancias que son un poco tóxicas para las células, que se llaman radicales libres, las cuales provocan un daño axonal y también a la mielina. Hay varios mitos acerca de la enfermedad del disco intervertebral, ¿ya? ¿Por qué ocurren? Porque hasta hace un tiempo era bastante difícil encontrar toda la información referente a estas patologías en un solo lugar, no había un libro de esto. Hoy día hay algunos textos que han logrado como
concentrar la información disponible para que la gente las pueda abordar. Hay numerosas prácticas que también muchas de ellas son incorrectas y aún persisten, como por ejemplo que la cirugía del paciente no es necesaria a menos que exista una parálisis. Eso es algo común. Nosotros vemos pacientes que a veces no nos derivan porque el perro todavía está caminando y llegan tarde cuando hay poco o nada que hacer. Se debe intentar el manejo médico y si fracasa, considerar la cirugía. Eso no es así. Nosotros debemos primero evaluar si el perro puede tener una respuesta de tipo médica siempre y cuando el daño sea muy leve y en este caso, si no es así, considerar derivarlo a cirugía. Aún se piensa que la enfermedad del disco intervertebral no es una enfermedad sistémica, la realidad es que sí lo es. Un dolor cervical severo puede provocar muchas alteraciones en un animal, desde compromiso del sistema inmunológico por dolor crónico, vaciamiento de vejiga, no se alimentan. Entonces, la enfermedad del disco intervertebral no debe ser solamente abordada como un dolor o una compresión medular, sino que es una enfermedad sistémica que provoca alteraciones más allá de la columna. La duración del tratamiento que nosotros tenemos para la enfermedad del disco intervertebral es bastante arbitraria. Con respecto, me refiero al tratamiento médico, hay estudios que dicen que la terapia debe durar 2 semanas, o 6 semanas, 12 semanas. Hay mucha dispersión de estos datos y la verdad es que nadie tiene una forma como concreta o un protocolo preciso para poderlo manejar. La epidemiología de la hernia discal es bastante conocida. Es una enfermedad que pueden ver este paper que es que estudia la incidencia de la enfermedad del disco intervertebral en razas y enfermedades asociadas en perros. ¿Sí? En este paper se analizaron fichas de 677.000 perros en Suiza, son fichas de seguro médico de salud que hay allá. Y se observó que la prevalencia más alta la tenían los Dachshund miniatura, en la raza condrodistrófica por excelencia, llegando hasta un 20% de presentación de la enfermedad y en algunas líneas incluso puede llegar hasta un 60-65% sin problema. 9 de las 10 razas más afectadas son razas condrodistróficas. Entre estas razas también aparece, no, digamos, como representados el Doberman Pinscher, que está sobre representado por la presencia de la espondilomielopatía cervical asociada a discos, que hace que tengamos más casos también de ellos en el estudio. Y aquí también se vio que la incidencia es levemente mayor en machos, lo cual no siempre, no está tan claro porque la verdad es que la proporción hembra y macho parece que los estudios es similar. ¿Ya? Las hernias cervicales, dentro de esto, representan de un 12 a un 25% de los casos de una patología que en el segmento cervical es bastante frecuente y por lo tanto más de alguna vamos a ver en nuestra vida, ¿cierto? La prevalencia total entonces de la enfermedad del disco intervertebral es un 2% dentro de las enfermedades de los perros. Los Dachshund nuevamente representan un 19 al 24%, 12 veces más probabilidades de contraer la enfermedad o de manifestarla en realidad porque la traen de nacimiento. Los pequinés y los beagle y los cocker spaniel siguen en su representación. El beagle como raza particularmente tiene la tendencia a presentar mayor cantidad de hernias cervicales con respecto a las paracolumbares. Eso sucede solo en el beagle. Es raro en animales de menos de 2 años debido a que como es una enfermedad degenerativa del disco, debe pasar algún tiempo para que se manifieste, para que ocurra la metaplasia condroide y la calcificación y posterior extrusión. Por lo tanto, en perros condrodistróficos es una enfermedad que se presenta alrededor de los 3 a 7 años y en los perros no condrodistróficos se puede presentar entre los 6 a 8 años de edad. ¿Sí? Los perros más viejos, de razas no condrodistróficas, por ejemplo, es bastante común la presentación de hernias de tipo cervicales. ¿Ya? Ese es un tema. Con respecto a estas razas no condrodistróficas, la principal raza afectada es el labrador retriever, le sigue el pastor alemán, rottweiler, dálmata, que son como los más comunes, ¿sí? Pero no es exclusivo de una raza en particular, sobre todo en razas condrodistróficas, perdón, no condrodistróficas, se puede presentar en cualquier perro con los años. Una cosa a considerar es que los perros de razas no condrodistróficas presentan esta enfermedad normalmente en los discos que son más caudales que los más
craneales con respecto a la columna cervical. La signología de la hernia Hansen tipo 1 en los peos, en el segmento cervical, es bastante particular, ya que el 15 al 61% de los casos presentan simplemente hiperestesia espinal cervical, el cuello más bajo de lo normal, andan con el cuello abajo. Pueden presentar fasciculaciones musculares que nosotros podemos palpar al tocar el cuello, se sienten como temblores musculares que nosotros lo atribuimos a un dolor, ¿cierto? Y se presentan sin ningún déficit neurológico. No todos, pero una gran cantidad de perros, y de hecho la mayoría, se presentan casi siempre sin déficit neurológico. Tiene que existir una hernia de mucha profundidad para que no existan, perdón, déficit neurológico. Ahora, los perros que tienen hernias más profundas, que tienen hernias más severas, hay más déficit neurológico que dolor. Ahí como que se pierde un poco el dolor. Los bulldog francés, hay una postura típica de rezo que presentan estos animales con la cabeza apoyada en el suelo para aliviar un poco el dolor y descansar la cabeza sobre el suelo. Los déficits neurológicos se presentan en mayor cantidad en la columna toracolumbar, porque la relación canal vertebral de médula espinal es más amplia en el segmento cervical, porque el segmento cervical, al ser una estructura que es móvil, el cuello, la médula espinal necesita un espacio para poder moverse cuando el animal mueve la cabeza. Entonces, esa relación canal vertebral, médula espinal, es más alta en el cuello. Y así la movilidad del cuello, por lo tanto, se ve restringida o se ve pormenorizada cuando el animal tiene una hernia discal y le queda su cuello rígido. Importante, las hernias discales cervicales extrusivas se presentan en razas controdistróficas con mayor frecuencia en los segmentos anteriores de la médula espinal, principalmente en los segmentos C2, C3, con menor frecuencia en C3, C4, C4, C5, C5, C6, hasta hacerse menos frecuente en el segmento C6 y C7. ¿Ya? Con respecto a la signología cervical, entonces, de la Hansen tipo 1, podemos casi siempre encontrarnos con dolor cervical severo, que puede ser agudo o crónico, de acuerdo a cuánto tiempo lleve el paciente siendo tratado y nos llegue, ¿cierto?, a nuestra consulta. Es una hernia que no resuelve o no responde a medicación. Se utilizan bastantes analgésicos para tratarla, uno u otro, se prueban distintas terapias, y la verdad es que a veces estos pacientes pueden llegar bastante comprometidos de la parte hepática y conviene realizar exámenes de sangre para evaluar cómo se encuentran en ese aspecto. Los perros que tienen déficit neurológico severos presentan menos dolor debido a que la lesión al profundizarse interrumpiría el dolor y lo observamos más con signos neurológicos que con dolor. La hernia que presentan solamente dolor es muy frecuente en las que se ubican en el segmento C3 y C4, y C2 y C3, ¿ya? Los signos de raíz nerviosa se manifiestan como una cojera de la extremidad anterior. Pueden tener un dolor que se induce al palpar la parte cervical o extender la extremidad, como se puede ver ese perrito que está ahí abajo a la derecha, con una patita levantada, es típico. Y los signos de motoneurona inferior versus motoneurona superior nos dan un poco a nosotros a entender el pronóstico, ya que cuando nosotros estamos con un perro con signos neurológicos y déficit asociados a motoneurona inferior, quiere decir que esta lesión se ubica en la intumescencia, como lo veíamos en las diapositivas anteriores, y por lo tanto estarían afectados los somas neuronales, que son bastante sensibles a la isquemia y a la compresión y tienen una menor tendencia a reparar. Con respecto a los signos de motoneurona superior, ocurre cuando se ve afectada la motoneurona superior, como dijimos, ¿cierto?, en donde hay un compromiso axonal, y estos axones tienen mayor tolerancia a la isquemia y a la compresión, y también tienen mayores posibilidades de regenerar, por lo tanto son de mejor pronóstico estas lesiones que las que ocurren en las intumescencias, tanto cervicotorácica como pélvica. Los déficits neurológicos pueden ir desde una extremidad anterior solamente, si es una hernia foraminal o muy lateralizada. Pueden provocar desde hemiparesia, tetraparesia o tetraplegias, incluso hipoventilación, lo cual es más frecuente también en segmentos que son un poco más posteriores, ¿ya? En cuanto a las lesiones de
que ocurren en la hernias de tipo discales pueden verse afectados los nervios T1, T2, los segmentos T1, T2 y T3, en donde se integra el tronco simpático. Espérenme un segundo. Carla. Ahora sí voy. Bueno, el segmento T1, T2 y T3 se forma el tronco torácico simpático que inerva, entre otras cosas, al ojo, nos da la inervación simpática al ojo, y entre estos pacientes que tienen lesiones, ya sean hernias, fracturas, traumas, incluso tumores en esta zona, podemos encontrar un síndrome de Horner asociado a estas patologías. La signología cervical en la hernia Hansen tipo 1 se puede manifestar, por ejemplo, como este perro, que presenta una tetraataxia, ¿sí? Es un animalito que tiene un déficit propioceptivo en sus 4 miembros, ¿sí? De pronto colapsa, no puede pararse. Son animales que de pronto son un poco agresivos, ojo ahí, porque llegan a consulta después de varios pasos por varias clínicas, donde a veces no saben lo que tienen, y hay que manipularlos con cierto cuidado, porque nos pueden llegar a morder. Como aquí en el video se va a apreciar. ¿Sí? Colapsa y también está agresivo, hay que tener cuidado. Podemos realizarle algunas pruebas, en este caso ya vimos la marcha, y vamos a hacer pruebas neurológicas para evaluar. Podemos ver que en el lado izquierdo tiene las reacciones posturales bastante bien, ¿sí? Líneas posteriores normales, o un poco lentas, pero dentro de un grado de normalidad. Manos también. Ahí se queda un poco, pero corrige igual, entonces no está tan alterado. En cambio, en el lado izquierdo, las reacciones posturales están totalmente alteradas, ¿cierto? Esto es una lesión cervical lateralizada a la derecha, con lesiones ipsilaterales al lado que ocurre la herniación en el caso de que fuera. Como podemos clasificarlo, esto es una alteración en el segmento C1-C5. ¿Ya? Este otro perro es un perro Cocker Spaniel que tiene una ataxia, ¿sí? Leve, no tan notoria como el anterior, pero principalmente está como con el cuello rígido, ¿sí? Por dolor. No tiene mucha debilidad en los miembros posteriores, pero tiene una marcha como dolorosa, ¿cierto? Lo otro que nosotros podemos ver es estos perros que a veces llegan a consulta, sobre todo un bulldog francés, con la postura de rezo, manifestando el dolor cervical y algún grado de déficit motor en los miembros anteriores. Acá vemos otro video. Este video me lo compartió, estos dos videos últimos me los compartió el doctor Oscar Bosco, del Instituto Neurológico de Especialidades Veterinarias. Ellos reciben muchos casos acá y tienen casos muy documentados. ¿Sí? Entonces, desde solamente ataxia hasta mucho dolor. Eso es lo que nosotros podemos ver en la gama. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, nosotros nos vamos a abocar al segmento C1-C5, ¿ya? El segmento C1-C5, aquellas patologías que principalmente producen dolor agudo, como son la subluxación atlantoaxial, que nosotros podríamos simplemente diagnosticarla con una radiografía lateral cervical, una espondilomilopatía cervical, enfermedad de disco, como la que estamos estudiando, neoplasias que pueden causar la misma signología, discoespondilitis, meningomielitis, que son patologías de tipo inflamatoria, fractura o luxaciones espinales, hematomas de médula espinal por trauma, y en cuanto a las patologías que no son dolorosas, podríamos tendríamos que diferenciar, por ejemplo, un embolismo fibrocartilaginoso, ¿ya? Con respecto al diagnóstico por imágenes, este diagnóstico se puede realizar desde radiografías, mielografías, que es una radiografía un poco más avanzada, ¿cierto? Tomografías computadas,
resonancia magnética, que es el gol estándar en el diagnóstico de esta enfermedad. Y hay que entender, sí, y tener algo claro, es que el 94% de los perros que llegan con dolor de cuello a una clínica y que no tienen ninguna evidencia de déficits neurológicos, pueden mostrar signos bibliográficos de compresión medular, ¿ya? Entonces, cuando a nosotros nos llega un animal con un dolor de cuello, nosotros por un tema profesional debemos siempre realizar imágenes avanzadas porque es altamente probable que nos encontremos con una sorpresa y con una enfermedad de disco o con algún otro tipo de patología y nos estaríamos saltando el diagnóstico si es que no hacemos el protocolo como debe ser. Las radiografías simples son muy poco sensibles para el diagnóstico de la enfermedad disco-intervertebral. Nos entregan información acerca de malformaciones congénitas, como arriba a la derecha, esa es una subluxación axial, abajo tenemos una columna deformada de un perro, luxofracturas espinales, enfermedades osteolíticas como cáncer, osteomielitis, discoespondilitis, como la que tenemos abajo a la izquierda en C6 y C7, y debe ser siempre realizarse con el animal bajo anestesia, debido a que es súper importante mantener el eje de la columna, y en muchas ocasiones estas patologías son dolorosas, entonces estirar al perro sobre una mesa, manipularlo, a veces puede provocar mucho dolor, y las radiografías pueden salir movidas o malas, y bueno, y también por un tema de bienestar del animal es conveniente realizarlas bajo anestesia en la mayor cantidad de las veces, ¿ya? Es importante que centremos bien el rayo, la colimación, que son las recomendaciones para cualquier tipo de radiografía. El posicionamiento es esencial, ya que si el perro se desvía el eje de la columna, podríamos estar omitiendo alguna información o saltando en algunos diagnósticos. Cuando nosotros observamos a radiografía una calcificación discal, esto indica que hay enfermedad discal, pero no indica que ahí tengamos una extrusión. Puede ser una coincidencia que nos encontremos justamente en ese sitio una extrusión, pero no siempre es patognomónico de ello. Y nosotros buscamos evidenciar que exista estrechamiento del espacio intervertebral, colapso de las facetas articulares, y faltó acá agregar una opacidad del foramen intervertebral. Se describe que la radiografía simple tendría un 35% de precisión en el diagnóstico de las hernias discales. Yo considero que es un porcentaje un poco alto, y un 16% solamente cuando nos enfrentamos a hernias de tipo múltiple, ¿sí? Entonces buscamos, arriba tenemos a la derecha de la imagen una faceta articular colapsada y un espacio de disco intervertebral que tiene como una forma de triángulo, como de cuña, ancho abajo, angosto arriba. Eso nos marca a nosotros que ahí probablemente, sumado a la opacidad que se ve en el foramen intervertebral, tengamos una hernia discal probablemente en ese lugar. Ahora, ir a operar con esto sería como complejo, ¿cierto? No podríamos decidir que ese sea el segmento herniado, pero sí nos da una luz, una señal. La mielografía técnicamente es bastante desafiante porque requiere la inyección de un líquido de contraste dentro del espacio subaracnoideo, y cuando no se tiene cierta práctica cuesta llegar a realizar esta inyección. Nosotros lo que es una técnica que es bastante económica en comparación con las técnicas más avanzadas, requiere anestesia general para realizarse, no está exenta de riesgo, se han descrito en el lugar de la inyección meningitis reactivas que pueden durar por más allá de 2 semanas incluso. Cuando los contrastes son colocados podemos tener convulsiones en los animales, por lo cual, por tal, debemos estar preparados para esa emergencia. Esta técnica destaca muy bien la compresión extradural, como la que vemos en el dibujo de la derecha, al centro, a la izquierda. Las compresiones extradurales son las que se asemejan o las que hacen los discos cuando se hernian, pero el problema es que no nos entrega información acerca de la salud de la médula espinal, ¿ya? La salud de la médula espinal es algo bastante importante a considerar cuando nosotros vamos a realizar una cirugía, ya que nos indica también el pronóstico que nosotros le vamos a dar al dueño. Por lo demás, si nosotros tenemos más de una hernia, muchas veces tenemos que decidir por operar alguna de ellas, y debemos ir a exámenes más avanzados que nos digan en dónde podríamos nosotros operar para lograr un buen tratamiento de la enfermedad que nos estamos enfrentando. No diferencia neoplasias
de otras patologías de disco intervertebral, nosotros podríamos tener una neoplasia de disco perfectamente y abordarlo con una mielografía como una patología compresiva de disco herniado y nos podemos llevar una sorpresa de un tumor y nos cambia todo. Arriba a la derecha vemos cómo la columna de contraste se separa del piso del canal vertebral, ¿cierto? Se excluye un poco de contraste y en ese lugar no logro hacer funcionar el mouse, si no se lo mostraría. Se puede ver que hay una compresión medular a este nivel. Arriba a la derecha se observa en el lugar donde está ese disco intervertebral calcificado, que también se continúa hacia arriba con ese espacio en donde se hernió el núcleo pulposo. Abajo, en C2, C3, C4, C5, tenemos un núcleo también pulposo que está calcificado y una hernia discal en ese espacio extradural ahí. Ya arriba tenemos una radiografía simple, abajo de ella tenemos una radiografía mielográfica en donde vemos la extrusión en C4, C5, y a la derecha podemos ver cómo la columna de contraste se extruye, ¿cierto?, en el segmento C4, C5, y también se ensancha la médula espinal debido a la compresión que provoca el disco intervertebral en la parte inferior ventral de la médula espinal. ¿Ya? Las alteraciones mielográficas que nosotros debemos diferenciar cuando hacemos mielografía para nuestros diferenciales con respecto a los discos herniados son las compresiones extradurales. En neurología trabajamos con estos tipos de patologías degenerativas, congénitas, neoplasias, inflamatorias, traumáticas y vasculares. En cuanto a las degenerativas, tenemos la misma hernia de disco intervertebral, quistes sinoviales, congénitas como la luxación atlantoaxial, neoplásicas como tumores primarios, metastásicos, de tejidos tanto duros como blandos de columna vertebral, patología tipo inflamatoria, como discoespondilitis, abscesos epidurales, traumas, ¿cierto?, que pueden provocar herniaciones de discos traumáticas o fragmentos de hueso, y también vasculares como hematomas que también pueden tener distintos orígenes. La tomografía computada es una técnica que identifica rápidamente la enfermedad del disco intervertebral, identifica hernias compresivas agudas tipo 1 bastante bien, porque como es un material que está calcificado, se observa bien en la tomografía. Puede ser combinada con mielografía también para darnos más luces acerca del grado de compresión que tiene la médula espinal. Nos entrega información acerca del sitio, del lado, de la extensión de la lesión. Por lo tanto, podemos entrar bastante seguro en la cirugía teniendo una tomografía computada. No es útil en diferenciar sitios de lesión agudos o crónicos, como sí lo es la resonancia magnética. Por lo tanto, nosotros con una tomografía computada nos costaría mucho más decidir si es que vamos a operar, por ejemplo, abajo a la derecha, la que está en T2, o la que está en T6, T7, ¿cierto? ¿Cuál operamos? Probablemente sí sea la T2, pero la resonancia aquí nos daría una mejor información del estado de la médula en esos segmentos para tomar una decisión quirúrgica. No provee información acerca del estado de la médula espinal y es más económica que la resonancia magnética y más caro que la mielografía. El contraste endovenoso nos puede ayudar a diferenciar algunas neoplasias, ya que las patologías neoplásicas suelen captar un poco de contraste al colocarlo endovenoso y se marcarían en la tomografía. ¿Sí? También importante es que podemos realizar construcciones 3D de la columna para planificar mejor nuestra cirugía. Con respecto a la resonancia magnética es, creo, la mejor técnica para diagnóstico de disco intervertebral, ya que nos aporta información acerca de la médula espinal y de las raíces nerviosas, de los tejidos blandos asociados también a la médula espinal. Es mala para el tema de huesos, para evaluar fracturas o ese tipo de cosas, luxaciones. Y lo que sí es superior a todos los otros métodos diagnósticos en entregarnos información acerca de los daños que tiene la médula espinal, como por ejemplo edemas o gliosis asociados a hernias discales, y por lo tanto tiene un mayor valor pronóstico que las otras técnicas descritas, ¿sí? Es útil para diferenciar hernias agudas y crónicas, como nosotros lo decíamos en la diapositiva anterior, y también nos permite evaluar la compresión dinámica, pero tiene un
tiempo y un costo bastante elevado, lo que a veces hace que la gente no acceda mucho a ella. Si cuesta que tomen resonancia y nos encanta que vayan a resonador porque nos facilita mucho la vida, ¿ya? Aquí tenemos hernia arriba a la izquierda, una hernia exclusiva, bastante importante, que está comprimiendo casi las 3/4 partes de la médula espinal, lateralizada, como se ve a la derecha, casi foraminal, y abajo a la izquierda, es un paciente nuestro que llegó con una hernia discal cervical C2, C3, paciente viejo, a diferencia de lo que veíamos nosotros con las razas no controdiestróficas, este es un perro labrador, que presentó esa hernia discal C2, C3, cuando lo común es que hagan más en los segmentos más posteriores, C5, C6, C4, C5, y abajo, la imagen abajo a la derecha, se aprecia como el daño que está provocando y el edema asociado a la médula espinal. Con respecto al manejo médico, el manejo médico, hay que decir que, primero, que no todos los pacientes que se presentan con hernias requieren cirugía, porque muchos de ellos pueden tener una recuperación con manejo médico. Existen muchas controversias dadas por la tendencia a la recuperación espontánea que presentan estos pacientes. Estos pacientes a veces se recuperan casi sin tratamiento, por lo tanto, se suele no ir más allá. Es una decisión del propietario al final, y para eso nosotros debemos plantearle todas las posibilidades de tratamiento y opciones de recuperación que tiene el paciente para que en definitiva sea él quien decida y sea el último responsable de tomar la decisión. El manejo médico se extiende al manejo perioperativo, lo que quiere decir que el paciente cuando tiene una hernia discal dolorosa debe ser tratado previo y posterior a la cirugía con un manejo médico. Las controversias se dan porque los tratamientos disponibles son bastante heterogéneos, no hay protocolos claros para tratarla, hay mucho de la cosecha de cada uno cuando uno quiere tratar un animal de esta patología, por lo tanto, y drogas o medicamentos que a veces hay bastante dificultad de saber si es que realmente funcionan o no en este tipo de patología, ¿ya? Con respecto a los corticoides, que es una práctica que se ha empleado por mucho tiempo, los corticoides, hay bastante estudio en ellos con respecto al daño en médula espinal. Todos estos estudios básicamente están hechos con succinato sódico de metilprednisolona, no con la dexametasona que nosotros usamos en las clínicas. Y los potenciales efectos benéficos de los corticoides, potenciales digo, son primero la inhibición de la peroxidación lipídica a través del efecto estabilizador de membranas, ese supuesto efecto que tienen. La peroxidación lipídica ocurre debido a que cuando hay una compresión, hay una falla vascular, isquemia, lo que exacerba el metabolismo aeróbico y se producen estos radicales libres, estos superóxidos que tienden a dañar las membranas celulares, ¿ya? Mantendrían el flujo sanguíneo, por lo tanto, ayudarían a mantener el metabolismo aeróbico, inhibirían el acúmulo intracelular de calcio, que también resulta en toxicidad, reduciría la degradación de los neurofilamentos, incrementaría la excitabilidad neuronal y la transmisión sináptica, por lo tanto mantiene funcionando nuestras neuronas. No es recomendado para uso rutinario en daño espinal agudo no penetrante, y se dice que la administración por más de 48 horas es peligroso. En este paper que hizo un análisis de 9 estudios que fallaron en demostrar el beneficio del uso de los corticoides. Esto está publicado en la revista Spine. Ojo, porque la enfermedad de disco intervertebral es una patología compresiva, ya que requiere un manejo, a mi parecer, más quirúrgico que médico. El tratamiento quirúrgico es el de elección, con el cual nosotros liberamos al animal de ese material que está ahí, y ese material nosotros no lo vamos a remover con ningún tipo de medicamento. Con respecto a esto mismo, Simon Platt es un monstruo de la neurología mundial, tiene este paper que es bastante interesante, ya que habla de la administración de corticoides en general en la enfermedad neurológica en veterinaria, y él habla acerca de la utilización de la metilprednisolona, succinato sódico de metilprednisolona, que es utilizado en minutos luego de ocurrir el trauma, y ahí podría haber alguna posibilidad de que funcionen. A nosotros los perros que llegan con hernias nos llegan después de 3, 4, 5 días o un mes, entonces ya los corticoides no tienen ningún buen efecto. Cuando se administran más allá de las 8 horas de ocurrido el trauma espinal también provoca el disco, ojo, podrían provocar un empeoramiento que interferiría con la regeneración neuronal.
¿sí? Las altas dosis de corticoides están asociadas a altos tiempos de animales hospitalizados, principalmente por complicaciones asociadas al uso de corticoides, ya que se pueden afectar negativamente la parte gastrointestinal, y se recomienda que previo a su uso se realice un buen diagnóstico, ya que nosotros podríamos, por ejemplo, estar ocultando patologías de tipo inflamatorias, en donde si nosotros después queremos diagnosticar mediante una muestra de fluido cerebroespinal, tendríamos una disminución de la celularidad de ese fluido, lo cual nos podría llevar a un diagnóstico totalmente errado de una patología inflamatoria que debe ser tratada por mucho tiempo con corticoides y terminar causando una afección mayor a nuestro paciente. El manejo médico se indica en cualquier paciente que no tenga déficits neurológicos marcados. El reposo en jaula es una de las cosas que está ahí, si sirve o si no sirve, porque resulta que enjaulado el perro igual mueve el cuello. Esto se deriva un poco del manejo médico de la hernia discal del ser humano, que se acuesta en una cama, no se para en 6 semanas, y por supuesto que ahí hay un efecto positivo sobre él. Se indica siempre la fisioterapia, analgesia, tanto por antiinflamatorios no esteroidales como narcóticos. En Latinoamérica, lamentablemente, en varios países tenemos una carencia, ¿cierto?, de la disponibilidad de narcóticos en nuestras clínicas, no podemos usarlos mucho, y eso marca, ¿cierto?, que nosotros tengamos que utilizar otras terapias juntas para poder manejar estos dolores. El uso de corticoides, como les decía, está en entredicho, yo no lo uso. Y cuando nosotros tenemos una respuesta pobre, lo que quiere decir que si no se progresa a una respuesta positiva en 1 o 2 semanas, ese animal debiera ir a cirugía. Y si hay una buena respuesta, debemos seguir por reposo hasta las 6 semanas, ¿ya? Las recidivas pueden llegar a ocurrir en más de un 30% de los pacientes con manejo médico, por lo tanto es un tema a considerar cuando nosotros hablamos con los propietarios y les ofrecemos las posibilidades terapéuticas. Con respecto a la terapia adjunta, está este artículo que se los puedo enviar. Tengo una colección de papers de esta cosa que se las puedo enviar por correo, se las puedo enviar a la organización para que se lo hagan llegar a ustedes y los lean. Este es un artículo interesante de Veterinary Nurse, una revista de cuidado en veterinaria. Y la terapia adjunta se constituye por drogas que originalmente no tienen una indicación para tratar el dolor. Y, por ejemplo, la ketamina, que es un anestésico en dosis subanestésica, sobre todo utilizado en infusiones continuas, proveen una analgesia bastante buena para estas patologías que son muy dolorosas, ¿sí? La amantadina, por ejemplo, se utiliza para tratar dolor crónico, la pregabalina, la gabapentina también, inhibidor del NMDA, la mitriptilina, el tramadol, ¿sí? Y los alfa-2 agonistas, dosis pueden encontrar en cualquier libro. No, no, yo soy muy malo para las dosis, y estas cosas normalmente las trabajamos con una colega que tenemos en la clínica, que es una anestesista, que ya se dedica al tema del manejo del dolor. Yo aquí normalmente doy un paso al costado y ella se preocupa de eso. Es un aporte valioso a la práctica, ya que la gente que se dedica a la analgesia, sin duda que le dan un plus a nuestra atención clínica. Con respecto al pronóstico del manejo médico, este paper habla acerca de la evaluación del suceso del manejo médico para aquellos perros que tienen enfermedad disco intervertebral. Ellos evaluaron el manejo médico con antiinflamatorios, jaula, glucocorticoides y acupuntura. En distintos grupos sí se vio que un 49, en general, un 48,9% de los perros presentan un manejo exitoso con la terapia médica, pero tienen un 33% de recurrencia, 18% de fallas en el tratamiento, lo cual hace que terminen igual en quirófano. Y de todo lo que se hace, más allá de la jaula, los glucocorticoides o la acupuntura, son los antiinflamatorios no esteroidales los que más se asocian al éxito de la terapia. Ya los glucocorticoides se ven relacionados con menores tasas de éxito, y se dice que el reposo en jaula no debería ir en detrimento de la actividad física, solamente se debería hacer un manejo inicial, porque para nosotros nos importa, justamente con la fisioterapia y todo eso, que el animal desarrolle musculatura estabilizadora sobre la columna y se logre manejar también esa parte por un efecto positivo del músculo sobre el esqueleto. Ahora, hay un paciente que le están haciendo magnetoterapia, un colega de Santiago que le meteríamos a este perrito, trabaja muy bien, y de verdad que da gusto ver cómo a los
fisioterapeutas, los perros los terminan amando porque ellos le alivian y los llevan de una patología dolorosa a mejorarles mucho su calidad de vida, ¿ya? El tratamiento quirúrgico, hay varias formas de abordar una columna en cervical. Esto va desde una hemilaminectomía, que se hace por dorso lateral, una laminectomía por dorsal, corpectomías por la parte lateral, slot ventral por ventral, distracción, fusión vertebral, que se utilizan cuando nosotros tenemos patología de disco asociado a espondilomielopatía cervical, o fenestración, que se utiliza para prevenir, retirar los núcleos pulposos degenerados para prevenir futuras herniaciones. Una de las premisas de la neurocirugía es que los abordajes que nosotros realizamos permitan que nosotros manipulemos en la menor cantidad el tejido nervioso. Entonces, cuando nosotros queremos retirar una hernia que es ventral en columna cervical, que normalmente es ventral, y la queremos retirar, por ejemplo, por una hemilaminectomía, para llegar abajo, la parte ventral de la médula, tenemos que mover, manipular, y eso no es bueno para el tejido nervioso. Hay que realizar el abordaje que me permita llegar de manera más directa a la lesión. Con respecto a la descompresión ventral por slot, es la primera indicación de compresión cervical por hernia discal. El slot ventral no es la cirugía misma, es el abordaje, ¿ya? El slot me permite llegar a lo que yo quiero retirar, que es el disco herniado. ¿Sí? El slot es un abordaje, para que lo sepan. La espondilomielopatía cervical se utiliza también en espondilomielopatía cervical asociada a disco, combinada con fijación, y es de poca utilidad en masas y tumores, ya que como son grandes o normalmente no están por ventral, tendríamos que manipular mucho la médula espinal, y por esta ventana en el hueso la verdad es que tenemos pocas posibilidades de llegar a ellos. Esta es una tabla que nos muestra resultados de slot ventral, descompresión por el slot ventral en perros, con estado neurológico, por ejemplo, con dolor se refiere a la percepción de dolor presente, sin signos de raíz, 33 perros, 100% de recuperación en los 365 días, o sea, en un año, y un 91% de perros recuperados a los 28 días. La verdad es que esta tabla la encuentro un poco, quizás los resultados son un poco menos esperanzadores de los que nosotros vemos. La verdad es que los perros que se operan por el slot ventral suelen caminar dentro de la primera semana casi todos. Ya los perros ambulatorios, como se ve en la segunda línea, tienen mayor expectativa de caminar que los perros que no son ambulatorios, de los cuales de 18 perros hubieron 3 que no se recuperaron. El pronóstico entonces, aquí hay otro paper que habla un poco acerca del pronóstico, de 189 perros tratados de disco intervertebral, 99% tuvieron un tratamiento exitoso, 143 perros ambulatorios tuvieron un 100% de éxito, 2 de 4 perros no ambulatorios que no tenían dolor profundo recuperaron la ambulatoriedad y otros dos no. 41 perros que eran tetraparésicos o tetraparéticos. Yo sé que en otras partes de Latinoamérica se le dice paréticos. Nosotros en Chile hablamos de parésicos. Ya, esos perros no ambulatorios, un 6% de éxito a los 6 días. Esto se acerca un poco más a lo que nosotros vemos. Y el promedio de ambulatoriedad de perros de razas pequeñas con rodiostróficos fue 4,5 días. En perros de razas grandes, recordemos que son hernias un poco más crónicas, más caudales, que provocan un poco más de daño neurológico, normalmente 7 días en recuperarse. Un 10% de los perros presentaron una recurrencia de hiperestesia espinal a los 3 meses, y 4% de estos perros, la mayoría de ellos de razas grandes, debieron recurrir a una segunda cirugía para a veces retirar algún resto de material discal que haya quedado en el canal medular. Con respecto a la técnica quirúrgica, consiste en hacer un desgaste, una horadación del hueso ventral de la vértebra para llegar al defecto que nosotros tenemos que retirar, que es la herniación del disco intervertebral, que se encuentra en el piso. La fotografía de abajo está al revés con respecto a la radiografía, para que no se confunda, ¿ya? Y hacemos una perforación entre 2 vértebras para llegar a retirar ese material herniado. El posicionamiento puede ser se hace de tipo dorsal, con el cuello del animal sobreextendido,
arriba a la izquierda se ve la fotografía y cómo lo ubicamos, con una cinta, ¿cierto? Para estabilizar. La idea es que este perro esté muy bien ubicado, porque si nosotros tenemos al perro con algún grado de giro en el cuello, podemos hacer un mal abordaje, podemos ir, perforar un seno venoso y terminar con una hemorragia y un perro o un paciente muerto en quirófano, cosa que ninguno de nosotros queremos. La referencia anatómica que tenemos en la fotografía de abajo a la derecha: A es la laringe, C el manubrio esternal, B son las alas del atlas. Normalmente nuestra incisión es en la línea media, y como referencia también, como se ve en la parte de la derecha, podemos tener los procesos transversos de las vértebras cervical C6, que es bastante prominente, y en perros que tienen poco volumen muscular en cuello se siente bastante bien. ¿Ya? Incluso en la cirugía. Aquí hay un paciente posicionado en nuestro quirófano, de la izquierda un perro no control que va a ser sometido a slot, debe estar en recumbencia dorsal, con una toalla doblada debajo del cuello para hiperextender el cuello. En la derecha un perrito condrodistrófico con una subluxación atlantoaxial, el abordaje es prácticamente el mismo, un poco más craneal. Y como pueden ver, hay que tener un perro con algún grado de monitorización avanzado, porque estamos trabajando en zona delicada y hay que estar permanentemente preocupado tanto del tema de capnografía, presión y todo el tema, ¿ya? Eso lo ve el anestesista. El abordaje es por línea media. B es el músculo esternoioideo, perdón, esternoioideo, que los separamos uno del otro, tanto derecho como izquierdo, para acceder a la parte que está sobre la tráquea. Ahí abajo a la izquierda podemos encontrarnos con esta arteria y estas ramificaciones de la arteria tiroidea caudal, que muchas veces nosotros ni siquiera cortamos, sino que desgarramos con los dedos. Cuando uno hace ya la primera incisión muscular, nosotros todo lo que hacemos hacia abajo hasta llegar a los músculos longísimos coli, lo hacemos con los dedos. ¿No? Aquí ya dejamos de usar tijera, por lo tanto la fotografía de abajo a la derecha, eso nosotros no trabajamos así, porque esto es fácil de desprender estos tejidos, porque son todos tejidos conectivos bastante laxos, debido a que como el cuello es móvil, todas estas estructuras deben ser también bastante móviles. Una vez que llegamos abajo a la derecha a los músculos que están pegados a la columna, a la parte ventral, los podemos elevar con un elevador de periósteo para exponer la superficie ventral de las vértebras. Realizamos, como se ve arriba a la izquierda, una perforación del anillo fibroso del disco intervertebral, y arriba a la derecha se ve que se asoma ahí el núcleo pulposo, que empezamos a retirar para lograr, esto es una fenestración, ¿eh? Pero más o menos el procedimiento es el mismo, porque después nosotros continuamos esa fenestración con una fresa hacia craneal y hacia caudal para lograr acceder al canal medular. El slot, esta cirugía, nosotros podemos ver que el hueso en la parte ventral es bastante profundo. Esto es fresa. Primero tenemos en B, es un hueso cortical blanco, ¿sí? Una vez que lo traspasamos, nos empieza a aparecer un hueso que es irrigado o rojo en el medio, que es un hueso esponjoso, hasta llegar a C, que es un entrehueso cortical, ligamento longitudinal dorsal. Y debajo de eso ya tenemos nuestro acceso al canal medular, ¿ya? Con respecto a los senos venosos, que es como el mayor miedo que se tiene a esta cirugía, son bastante importantes a nivel cervical, y si nosotros no controlamos bien esta hemorragia que potencialmente podríamos tener, si nosotros no estamos preparados para abordar esta emergencia, el perro puede morir en quirófano derechamente. Hay varias técnicas de detención de la hemorragia que se deben emplear en forma sucesiva para lograr controlar este problema, y podemos incluso a veces llegar a cerrar la incisión para intentar nuevamente nuestro slot en unos 2 días después, cuando ya esa hemorragia se ha detenido. Se ven en la fotografía anterior, perdón, en la fotografía superior, cómo los senos los senos venosos se abren en el espacio intervertebral y se cierran entre los cuerpos. Por lo tanto, nosotros nos aprovechamos de esa posibilidad para lograr el acceso al canal medular. Con respecto al ingreso, lo realizamos ya una vez que estamos en ligamento, desgarramos el ligamento con algún tipo de herramienta dental,
es lo que hacemos nosotros, arriba a la izquierda, a la derecha estamos removiendo disco. Estas son fotos extraídas de un libro del doctor Wheeler que se llama Small Animal Spinal Disorders. Es un libro súper bueno para el tema espinal, para que lo puedan buscar, se los puedo enviar también. Y abajo a la izquierda se ve el acceso ya al canal, abajo a la derecha podemos ver, una vez que ya es extraído el material discal, cómo la médula espinal descansa sobre el piso del canal vertebral. Le vamos a presentar este caso, que es de un perrito que se llama Chocolate, ¿ya? Chocolate es un perro salchicha, un perro Dachshund, macho de 9 años, que se presenta a la consulta derivado después de un mes de tratamiento. Se presenta con un estado mental normal, sus pares craneales están normales, ha presentado hiperpatía o dolor cervical durante un mes. Ese dolor progresó en un momento a déficit neurológicos que lo dejaron desde una paresia ambulatoria hasta una paresia no ambulatoria, con los reflejos normales en los miembros posteriores y un poco disminuidos en los miembros anteriores. El perro presentaba la palpación, fasciculaciones musculares cervicales, y nosotros lo clasificamos según el estado neurológico como un paciente no ambulatorio con movimiento voluntario. ¿Entienden? O sea, un perro que está paraparésico, no ambulatorio. ¿Ya? Por lo tanto, presenta aún sensibilidad en sus 4 miembros. Aquí van a escuchar cómo se siente un perro que tiene hernia cervical. No sé si se escucha. Apenas se puede mover. Veo un video bastante triste, ¿sí? O sea, un mes así, en forma progresiva, claro. Entonces, esto demora mucho a veces en llegar a cirugía. Este perro la necesita, este perro estaba con 2, 3 analgésicos. Cuando hicimos el hemograma tenía algunos problemas hepáticos ya, tanto medicación. Aquí ya está el momento de la cirugía. Ese es el día que nosotros ya lo íbamos a operar, hicimos un exámenes previos, así llegó, ya no caminaba. Y se pueden dar cuenta que ya al profundizarse la lesión, el perro no tenía tanto dolor, lo que yo le hablaba delante. O sea, ya una lesión que está profundizada produce que el dolor se vaya un poco y el perro ya casi hasta mueve el cuello y todo. Una pena, se llama Chocolate. No podía sostenerse en pie. Hicimos resonancia magnética, hernia cervical, C3C4, bastante profunda. Ahí se ve la vista, el corte dorsal, donde se aprecia la compresión en sentido ventrodorsal, lateralizada levemente, pero estaba ideal para abordarla por el slot ventral. Y la cirugía la realizamos con el doctor Camilo Rojas, un amigo de Santiago, que siempre está ahí con algunas cosas. El abordaje habitual que les describí hace un rato, llegamos a piso o sea, a piso, perdón, de vertebral. A mí me gusta realizar primero, retirar el proceso más caudal del cuerpo vertebral de la vértebra con una gubia para poder posar sobre ella la fresa y así poder manejar mejor y tener menos problemas al pesar. ¿Ya? Hicimos el slot como corresponde y se ve cómo se llegó al ligamento longitudinal dorsal, ¿sí? Está invertida esta fotografía, la segunda de la derecha arriba es antes, o sea, ese es hueso esponjoso, el hueso que se ve rojo a la derecha. Ahí estamos retirando material discal. No le bajé el volumen, el colega me decía que no se veía bien por la luz. Y ese es el material que le retiramos, una gran cantidad de material. Desafortunadamente ahí no puse un marcador para que vieran la cantidad de material que tenía. Esto es lo que hacemos. Una vez que estamos dentro, ingresamos al canal y empezamos a retirar el material herniado, que corresponde a algo como un queso, ¿cierto? Es algo así como... Es bastante agradable hacer esta cirugía. Es como que es el culmen ya de un trabajo de relojería que se hace para llegar ahí. Y cuando ya lo hacemos bien, podemos ver, es una sonda con la cual se aspira líquidos o contenido que podamos encontrar saliendo de ahí.
Podemos ver más material. Pero aún la médula no ha bajado, ahí baja. Ahí ya la médula está llegando abajo. Retiramos más material discal. ¿Sí? Mucho material. Hay que tratar de retirarlo todo. A veces nos queda por lateral un poco de material lateralizado y también hay que ir ahí y sacarlo porque nos puede provocar un dolor residual en cervical, donde hay que ser súper meticuloso para sacar todo lo que hay. Y ahí con una sonda saca otro poco que había. Interminable, ¿eh? Realmente. Hay un poquito de sangre a veces, mientras no sea sangre del seno venoso, que mucho más que eso, se llena todo de sangre, no hay que preocuparse tanto. La evolución del paciente, a los 5 días post cirugía ya estaba comiendo, los dueños felices de la evolución. El colega realizando su tratamiento fisiátrico, el perro lo ama, y ya a los 10 días, 12 días, un animal que se encuentra en estas condiciones realmente le aporta mucha felicidad al dueño y por supuesto a nosotros también. Es muy reconfortante la neurocirugía porque nos permite realmente cambiar vida de forma muy abrupta a los pacientes. Lo ama al fisiatra. Choco. Ah, ya. Yo también tengo. ¿Ven? Ya corre. Sí. Precioso resultado. Con la comida y después. Increíble. Para acá. Allá. Pues qué obediente tú. Uh-huh. Sí, un perro totalmente normal, totalmente normal. De hecho, sin siquiera un poco de dolor residual. Las conclusiones son que la enfermedad del disco intervertebral es una enfermedad degenerativa de alta prevalencia en razas condrodistróficas, aunque también se puede encontrar en razas no condrodistróficas, principalmente en los perros labradores y pastor alemán. Recuerden la tabla. Y la diferencia entre ellos dos es que en razas no condrodistróficas suelen ser más craneales, en razas condrodistróficas craneales, condrodistróficas más caudales, aunque también podemos tener hernias discales de razas no condrodistróficas un poco más craneales. Pero la degeneración Hansen tipo 1 es más común, es la más común en el segmento cervical. No hay tanta hernia protrusiva en cervical como ocurre en toracolumbar. Los pacientes con antecedentes de dolor cervical se benefician de exámenes de imagen avanzado porque nos permiten a nosotros diagnosticar cosas que a veces requieren cirugía. Los animales manejados médicamente tienen un alto porcentaje de recidivas. La técnica de descompresión cervical más utilizada para la enfermedad del disco intervertebral es la cervical, el slot ventral, y el porcentaje de recuperación de los pacientes sometidos a cirugía supera con largueza el 90%. Hay que elegir bien a los pacientes. Les dejo esta frase del doctor March, es un neurocirujano inglés que hizo este libro precioso que se llama Ante todo no hagas daño, se lo recomiendo, sobre todo en estos tiempos donde tenemos harto a veces tiempo para leer. Él dice que los cirujanos siempre deben decir la verdad, pero rara vez o nunca privar a los pacientes de toda esperanza. Puede ser muy difícil encontrar el equilibrio entre el optimismo y el realismo. Pero lo que pasa es que a veces nos encontramos nosotros con animales que se les ha dado muy poca esperanza por parte de los colegas para el tratamiento y muchas veces son animales que son eutanasiados o definitivamente no son tratados y se podrían salvar muchos más de ellos si que nosotros fuéramos mucho más concretos y mucho más realistas a la hora de expresar los porcentajes de éxito que nosotros podríamos llegar a tener con los distintos tipos de tratamiento. ¿Sí? Muchas gracias.
Ahí están mis datos de contacto, les puedo enviar información, lo que necesiten, pueden seguir por redes, correo, les puedo dar mi WhatsApp y agradecido de que hayan estado aquí con nosotros. Eso. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Lamentablemente tuvimos un corte, Facebook nos cortó la transmisión directamente, no sé qué habrá pasado, pero bueno, retomamos y te voy a pasar las preguntas que hemos tenido en este momento y luego vamos a seguir publicando unas directamente. La primera pregunta, Sebastián Aponte. Regálame, retiro el logo para que no nos intervenga. Sí. Okay, ¿Se está viendo mi pantalla? ¿Se está viendo mi pantalla? En este momento estamos mirando las preguntas. Cuando las vayas a contestar, proyecto tu pantalla. Ahora lo voy a proyectar. Ah, no, tu pantalla ya no. Ok, entonces vuélvela a... Dime, Doc. Voy a proyectar mi pantalla, ¿ya? Ok, dale. Mientras tanto, voy a leer la primera pregunta. Sebastián Aponte, ¿qué técnicas, justo me sale aquí, qué técnicas para detener la hemorragia de los senos vertebrales recomienda o cuáles son? Me la coloco en la... ¿Acá se ve? ¿Sí? Sí, ya está. ¿Veo, no? Sí, señor, ya está. Senos venosos. Si nosotros vamos a los senos venosos, la pregunta del colega ahí, cuando yo hago ingreso a este lugar y rompo potencialmente un seno aquí, una de las opciones primero es realizar podemos poner un trozo de músculo, algún hemostático por un momento, pero una técnica que es bastante eficiente es entrar con una sonda en forma de L, una sonda dental, y presionar directamente con el instrumento hacia la parte ventral, pero que nosotros estamos mirando al perro por la parte ventral, o sea, hacia arriba. Metemos la sonda y presionamos ese seno en ese lugar durante unos 5 minutos, cronometrados, y eso normalmente puede llegar a controlar esa hemorragia. Si eso no funciona, estamos ya en problemas y a veces cuando tú no cuentas con la expertise, la tranquilidad o las herramientas para lograr detener esto, existen también algunos hemostáticos que se pueden colocar ahí, que son bastante buenos y detienen la hemorragia de manera muy eficiente. Si no cuentas con eso, lo mejor a veces es cerrar, ¿ya? Y derechamente entrar nuevamente y hacer un abordaje en 48 horas, porque ahí probablemente no vas a tener problemas para no va a tener de hecho la hemorragia ya, va a estar todo coagulado. Es mejor eso que terminar con un paciente muerto en un quirófano. Eso. ¿Me escuchan? Te he preguntado, Julián Alberto Becerra Vargas, ¿recomienda algún tipo de fresa o punta particular para este procedimiento? Ya, ¿se escucha bien, cierto? Señor. Ya, las fresas es un tema, cuando nosotros tenemos neurocirugía, existen fresas dentales que tú puedes llegar a utilizar en estos procedimientos y la verdad es que son más lentas. Existen fresas de neurocirugía que tienen un dibujo como con unos dientes más espaciados que permiten ir más rápido. La verdad es que en las primeras cirugías que tú hagas de este tipo, uno siempre va con mucho cuidado, pero con el tiempo ya un poco la experiencia te permite a ti desgastar hasta que tú puedes ver los senos a través del ligamento longitudinal dorsal. Entonces eso ya te dice a ti dónde tú puedes entrar y no. Pero sí hay fresas neuroquirúrgicas que son superiores a las fresas dentales que se suelen utilizar. Ok, siguiente pregunta. Fresia Jacqueline Alfaro Guzmán. ¿Realizas flushing a presión para lograr retirar restos de material extruido? Hola, Fresia, una colega de acá de Chile muy querida. Sí, se hace, aunque cada vez lo hacemos menos. En un principio lo hacíamos porque nos daba un poco de miedo ir arriba a retirar los materiales, pero siempre vamos con un lavado a veces cuando queremos asegurarnos de que haya salido todo el material, cortamos una aguja en la punta, le sacamos la punta, la doblamos y podemos con eso entrar al canal. Lo hacemos, como te digo, cada vez menos.
Y cuando tenemos hemorragias, también es una de las formas con ese suero con las cuales nosotros podemos a veces ayudar a detener un poquitito la hemorragia en conjunto con la sonda. Eso. Siguiente pregunta, Adolfo Pazmiño. ¿Cuál es tu opinión de las mielografías, ya que en algunos casos al parecer se ve compresión en un sitio donde no lo es? ¿Me escucha, Doc. cierto? ¿Se escucha? Doc, ¿Se escucha? ¿escuchaste la pregunta? Sí, la leí, pero me importa si me ¿Escuchaste escuchas la tú a mí. pregunta? Sí. Sí, yo te escucho, Doc. Ya. Sí, sí La te estoy escuchando perfectamente. La mielografía es una técnica que se ha usado desde, no sé, de los años 50, puede ser, para el diagnóstico de esta enfermedad. Yo me sorprendí cuando empecé a revisar literatura porque la hernia discal nosotros la conocimos en los años 90 probablemente, y está descrita y clasificada desde los años 50. Entonces, la mielografía es una técnica bastante noble para la hernia discal, pero nos presta sin duda mayor utilidad en la hernia discal extrusiva que en la compresiva, porque si bien es capaz de diagnosticar ambas, en la hernia discal de tipo la Hansen tipo 2, digamos, no nos da información acerca de la salud de la médula, por lo tanto no sabemos nosotros cuál de esas hernias podrían ser candidatas a cirugía. Con respecto a la hernia Hansen tipo 1, a veces nosotros si tenemos más de un sitio herniado y tenemos que decidir cuál es el lugar a operar, tenemos que recurrir igual a una imagen avanzada, que probablemente sea una resonancia magnética, pero requiere experiencia en el análisis de este examen. Nos cuesta a veces encontrar colegas que interpreten esta radiografía y que puedan, esta mielografía, y que puedan enviarnos un informe, por ejemplo. No muchos se manejan con la técnica que fue reemplazada rápidamente por la resonancia magnética, y como que ese cambio brusco en la tecnología dejó a muchos colegas fuera de la mielografía. Pero nosotros lo usamos bastante debido a que donde nosotros estamos, la gente no tiene el acceso siempre a la resonancia o imágenes avanzadas, y seguimos usando mielografía, que anda bastante bien en un porcentaje alto de las hernias que nosotros encontramos. Bueno, doctor, te queremos agradecer por tu tiempo, por tu participación. Muchísimas gracias. Hay algunas preguntas que quedan por contestar. Te pido de favor que nos ayudes contestándolas ya directamente desde Facebook. Ya debemos terminar lo de la transmisión. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, Doc. Ya, muchas gracias a ustedes. Voy a tratar de hacer lo posible por contestar todo lo que veo ahí. Y cualquier cosa se puede contactar por interno o por las vías que compartí en la última diapositiva. Un abrazo a todos. Cuídense, quédense en sus casas, y fuerza para toda Latinoamérica, que vamos a salir pronto de esto. Que estén muy bien, gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, queridos doctores, muchísimas gracias por acompañarnos esta semana, la segunda semana de capacitación. Desde el próximo lunes 20 arrancamos nuevamente. Vamos a tener temas muy interesantes. Vamos a tener charlas sobre ortopedia, tips para elegir el correcto tratamiento para fracturas. Vamos a hablar de hipotermia. También vamos a tener una charlita sobre hipertensión pulmonar. Ahora que estamos en un tiempo de estar en casa, algunos negocios, bueno, nuestros negocios han bajado por el tema de la cuarentena y todo eso, entonces vamos a tener también una charla como claves para reactivar nuestro negocio en tiempo de crisis, y algún tema muy interesante que está tocando ahora en la actualidad, cannabis medicinal en neurología. Grandes ponentes de diferentes países nos van a acompañar la próxima semana, cordialmente invitados. Les agradecemos por participar, por acompañarnos noche a noche. Les deseo un feliz fin de semana y que pasen lindo. Bendiciones a todos. Linda noche. Chao, chao. Chao, Doc. Gracias. Adiós.